En este panorama que vimos del Antiguo Testamento, eligiendo algunos capítulos claves, nos quedaron fuera del panorama 4 libros que son muy buenos. Se les dice libros sapiensales, libros de sabiduría. Básicamente estos libros lo que tratan es la manera buena de vivir. Y la manera buena de vivir no siempre es la más placentera, es la correcta. Y vamos a empezar teniendo en cuenta el libro de Proverbios. Así que acompáñenme a Proverbios 1. Y vamos a ver el primero de estos libros de sabiduría. Los libros de sabiduría son Proverbios, Eclesiastés, Job, Salmos y también Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares nos va a quedar para algún estudio más adelante. Y hoy vamos a tener un pantallazo de Proverbios, de Salmos, de Job y de Eclesiastés. Vamos a comenzar con Proverbios, luego vamos a seguir con Eclesiastés, luego con Job y luego vamos a terminar con Salmos. Ellos van a tratar temas muy variados a lo largo de cada libro, muy variados y desde perspectivas diferentes. Hay 2 de estos que los escribe la misma persona, ¿sí? También escribe otros capítulos de los otros libros, pero Salomón va a escribir Proverbios, casi todos los Proverbios, hay algunas excepciones en algunos capítulos, y Eclesiastés también va a ser escrita por Salomón, el hijo de David, ¿sí? Vamos a Proverbios 1 al 7, vamos a leer ahora. Proverbios 1 al 7. Dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Ven el propósito del libro? ¿Ven que lo que Salomón quiere producir en el lector, en el oyente, es que este lector y oyente sea sabio? Que tenga conocimiento, entendimiento, discernimiento. Dice que sepa lo que es correcto, lo que es justo, lo que es imparcial. Que sea inteligente. Fíjense que a lo que Salomón apunta con este libro es que el lector sea sabio. Y la palabra que usa acá Salomón para hablar de sabiduría va más allá de lo que nosotros podemos pensar a la hora de pensar en sabiduría. Es correcto usar sabiduría, pero también es conocimiento, y es un conocimiento verdadero, cierto, certero, y además es un conocimiento práctico. No es solo teórico, sino que es un conocimiento práctico, y si lo tuviera que resumir en varias palabras y no en una, sería aprender a vivir, aprender la habilidad de vivir correctamente. Esa sabiduría a la que apunta Salomón en todo el libro es esta habilidad para vivir correctamente, como a Dios le agrada, como corresponde, ¿sí? Salomón va a trabajar todo el libro teniendo en cuenta este principio, la sabiduría, va a hablar una y otra vez de la sabiduría. Este libro nos ayuda para muchísimas situaciones, nos ayuda en nuestra economía, nos ayuda en nuestra soltería, nos ayuda en nuestro matrimonio, nos ayuda en nuestra vida devocional, nos ayuda en nuestra vida piadosa, nos ayuda en muchísimos aspectos de la vida. Es muy bueno que la gente dedique tiempo a leer proverbios. Es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. Un proverbio por día es un tiempo muy cortito, pero que nos ayuda a reflexionar sobre grandes cosas y nos cuida de grandes males también, ¿sí? Entonces es muy bueno que todos leamos un proverbio por día, son 31. Así que podemos acompañarlo con el número de días del mes. Pero Proverbios va a buscar esto, que el lector sea entendido, que crezca en sabiduría, que crezca en habilidad para vivir correctamente, en aprender lo que es justo, lo que es correcto, lo que es imparcial, en recibir dirección en la vida, en todo esto. ¿Y cuál es la base, según el versículo 17? ¿Cuál es la base de este verdadero conocimiento, de esta disciplina? El temor del Señor. Entonces vemos que la manera en la cual nosotros vamos a crecer en habilidad para vivir correctamente es
al principio en el temor del Señor. Y el temor del Señor, me puse a estudiar mucho, y esta palabra temor, si bien no es el miedo que nosotros podemos expresar en español, tampoco es un respeto reverente. Es un poco de las dos. Se acerca más al miedo. ¿Al miedo de qué? Al miedo de ofender a Dios. Al miedo de desagradarle. Al miedo de deshonrarle. Ese miedo a deshonrar a Dios, ese miedo a desagradarle, ese miedo a pecar, es lo que nos ayuda a vivir mejor. A vivir, como decía Salomón, con esta habilidad de vivir correctamente. ¿Se acuerdan en Éxodo 20 lo que pasa? Que Dios le da la tabla de la ley a Moisés y el pueblo, ¿qué tiene? Miedo. Y Moisés le dice, no tengan miedo, pero sepan que este miedo les sirve para no pecar contra Dios. Entonces este miedo sí es útil, este miedo a deshonrar a Dios, este miedo a pecar, este miedo a insultar a Dios, porque el pecado es un insulto a Dios, sirve y es útil. Y es el principio de esto que es la habilidad de vivir correctamente. Cuando perdemos esto de vista, no vamos a vivir correctamente. Cuando perdemos de vista el temor al Señor, no vamos a vivir correctamente. Cuando perdemos de vista el hecho de tener miedo de ofenderle, miedo de insultarle, miedo de deshonrarle, miedo de pecar, no vamos a vivir correctamente. El principio de esta habilidad para vivir correctamente es el temor de Dios. Y en este camino de sabiduría, Salomón va a expresar muchas cosas que tienen que ver con esto. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. ¿Dónde comienza? En el temor a Dios. No tengo temor de Dios, no soy sabio, por lo tanto soy necio. Sin temor de Dios, llevo una vida de necedad. Si la sabiduría es habilidad para vivir correctamente, la necedad es todo lo contrario. Ser incapaz de vivir correctamente o ser capaz de vivir incorrectamente, ¿sí? El temor de Dios es la base para esta habilidad para vivir correctamente. Y lo tenemos que incorporar en nuestras vidas y tiene que crecer siempre ese temor a Dios. Ese miedo a insultarle, miedo a hacer algo que le ofenda, miedo a hacer algo que le insulte. Tenemos que tener miedo de pecar. Temor del Señor. Queremos agradarle al Señor y caminar en esto para ser cada día más sabios. Y Proverbios va a cruzar este tema una y otra vez desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas, y nos ayuda también a aprender los límites para no cruzarlos. Pero gran parte de la conclusión que podemos sacar de Proverbios es que tenemos que buscar la sabiduría porque es lo que nos conviene. Tenemos que buscar la sabiduría. Y siempre le va mejor al sabio que al necio. Así lo ve Salomón en Proverbios. Siempre le va mejor al sabio que al necio. Pero Salomón va a seguir su vida. Y va a ver que no siempre la vida es justa, sino que todo lo contrario, muchas veces es injusta. Y así nos metemos al otro libro, a Eclesiastés. Teniendo en cuenta, vamos a Eclesiastés 1, teniendo en cuenta esta mini conclusión de Proverbios. Hay que buscar la sabiduría siempre, siempre hay que buscar esta sabiduría porque nos conviene a nosotros y siempre le va mejor al sabio que al necio. Y vamos a ir a Eclesiastés 1. También lo escribió Salomón. Acá la palabra clave va a ser otra. Así como en Proverbios la palabra clave es sabiduría, acá la palabra clave va a ser vanidad. Vanidad es inutilidad, es algo sin sentido, es algo transitorio, al punto de que la palabra vanidad en otros lugares se usa como humo o vapor. Trae confusión. Vieron que a través del humo no se ve bien. Dice, la vida es como el humo, es vana, es transitoria y es confusa. Entonces acá Salomón va a expresar desde otro punto de vista cómo es la sabiduría y cómo es la relación con Dios también. Él va a expresar otro punto de vista acerca de la vida misma. Gran parte del libro es una exposición sobre la inutilidad de la vida. Va a decir incluso que la sabiduría es vana, que el placer es vano, que el trabajo es vano, que luchar es vano, que ser importante, prominente, poderoso, ser rico, todo eso es al vicio, ¿sí? Él va a expresar esto a lo largo de Eclesiastés, que todo es vano, inútil, confuso, que todo es un sinsentido, que todo es transitorio. Muy deprimente Eclesiastés, pero muy sabio también. Fíjense Eclesiastés 1, vamos a leer del 1 al 18. Eclesiastés 1.
Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Versículo 2. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone, y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Versículo 14. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Oh, terrible. Lo vemos a Salomón en otra etapa de su vida. Sabemos que no estaba muy bien con Dios. Él probó de todo. No se privó de ninguna cosa. Él experimentó de todo. Por ejemplo, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Aprendió todos los instrumentos de música que pudiera. Probó todo lo que él tenía al alcance, lo probó. No se privó de nada. Salomón fue muy rico, fue sabio, fue inteligente. Dios le dio una habilidad para vivir correctamente. Escribió proverbios, pero después lo ves en Eclesiastés. Nada tiene sentido. Probé todo. Fui rico, no tiene sentido. Soy poderoso, no tiene sentido. Sé mucho, no tiene sentido. Tengo muchas mujeres, no tiene sentido. Probé todo, pero todo lo que me traía placer, experimenté en todo, nada tiene sentido. Nada deja de ser confuso, vano, transitorio, inútil. Y muchas veces nos podemos sentir así, ¿no? Nada tiene sentido. Trabajar mucho es el vicio, trabajar poco es el vicio. Ser importante es el vicio, nadie te va a recordar. Así como vos nos recordás los de antes, nadie te va a recordar a vos. Y lo vemos Eclesiastés a Salomón en Eclesiastés y va bajando. Y está bueno, es muy bueno todo lo que dice, pero nosotros podemos ver un poco más allá. Es verdad, lo que él hacía, nada tenía sentido. Y la transitoriedad de la vida nos muestra de que no somos tan importantes. Nos muestra de que nada de lo que nosotros logremos y se quede acá es tan importante. Que no nos preocupemos tanto por las cosas terrenales porque son como humo, son vanas, son confusas. Y nosotros podemos ver un poquito más, pero antes, fíjense Eclesiastés 9. Así tenemos un pantallazo de Eclesiastés. Aclaro que son libros muy útiles, pero son libros poéticos. No todo lo que dicen puede ser tomado de manera literal y doctrinal. Nos da una perspectiva de la vida desde parte de una persona que conoce a Dios, pero expresa sus emociones, no expresa las grandes verdades, sino que expresa lo que realmente siente, ¿sí? ¿Me explico? No es como Pablo cuando está enseñando Romanos que expresa las verdades del cielo. No, acá Salomón está expresando las verdades de su corazón, cómo se siente él. No expresa la realidad, expresa cómo se siente él. Y estos libros nos sirven a nosotros para saber que no somos los primeros en sentir estas cosas y buscar cómo resolvieron ellos estas cosas y hacia dónde apuntaban, ¿sí? Eclesiastés 9, vamos a leer el 9, 1 y 2, para que vean que transcurre todo el libro y sigue sintiéndose así Salomón. Dice el versículo 1 de Eclesiastés 9, también me dediqué a investigar lo siguiente.
Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no ceremonialmente puros. Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores, y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que no las hacen. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el problema de Salomón acá? No tenía en cuenta la eternidad. Entonces, al perder de vista la eternidad, llega a conclusiones muy ciertas. Sin la eternidad, todo es el vicio. ¿A los que siguen a Dios les va mejor que a los que no siguen a Dios? No. ¿Dios muestra más su favor para los que siguen a Dios y les va solucionando todos los problemas de la vida? No. A veces sí, a veces no. Pero lo ves al hijo del vecino que no sigue a Dios y se le solucionan las cosas también. Nos enfermamos igual, sufrimos igual, nos empobrecemos, nos enriquecemos igual. El punto clave es que Salomón pierde de vista la eternidad. Entonces, pura depresión. Porque él es sincero. Él es sincero, no está siendo pesimista. Ni siquiera pienso yo, ni siquiera está deprimido. Para mí está siendo realista, pero perdió de vista la eternidad. Bajo su punto de vista terrenal, lo que dice es verdad o no es verdad. ¿No nos sentimos así? ¿Tanto esfuerzo para qué? Te podés esforzar un montón a enriquecer tu casa, viene un ladrón, te roba todo. ¿Qué se llevó? Ah, solo material. No, se llevó todo el tiempo que a vos que te exigió, todo el tiempo que fue necesario que vos entregues para conseguir ese material que te robó. Te robó una parte de tu vida. Es decir, no tiene sentido ser rico. Ah, vamos a ser pobres. No tiene sentido ser pobre. Ah, vamos a ir a Dios. No tiene sentido. Eso es lo que Salomón siente, porque no tiene en cuenta la eternidad. Él no está teniendo en cuenta la eternidad. Y podemos caer en lo mismo y esforzarnos según los caminos de Proverbios, pero caer en el pozo de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque perdimos de vista la eternidad. Porque nuestros ojos están aquí, acá, ahora, ya. Al perder de vista esto, y la vida se pone deprimente. El tema es ese. Hay que buscar la habilidad para vivir correctamente, pero con los ojos en la eternidad, en el cielo. Trabajar más para las cosas que son eternas que para las terrenales. Dedicar más esfuerzos, más tiempo, más recursos a las cosas eternas que las terrenales. Porque si no, el pozo en el que caemos muchas veces los cristianos, siguiendo Proverbios, caemos en Eclesiastés. Perdimos de vista lo eterno. Perdimos de vista lo que no es transitorio, lo que no es vano, lo que no es confuso, sino todo lo contrario. Pero a pesar de todo lo vano, sin sentido, confuso e inútil que Salomón ve, llega a una conclusión. Y vamos a leer la conclusión en el capítulo 12. Es lindo saber que otros sintieron lo mismo que yo. Y verlos y ver sus conclusiones también. Porque ellos vivieron más tiempo, no sé cuántas personas pueden haber experimentado tanto como Salomón. Probó todo lo que se le venía a la mano. Todo lo que él podía probar, lo probó para ver si tenía sentido. Y vemos su ejemplo y decimos, no, probar todas esas cosas no tenía sentido. Pero de todos modos, a pesar de todos estos sin sentido, toda esta vanidad, todas estas cosas vanas, inútiles, confusas que ve Salomón, fíjense la conclusión en Eclesiastés 12. Voy a leer del 1 al 6 y luego el 13 y el 14. Eclesiastés 12:1. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes por los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como una almendra en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno,
donde los que se lamentan, donde los que lamentan tu muerte llorarán tu entierro, en tu entierro. El versículo 6. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Básicamente hasta ahí dice que te acuerdes del Creador antes que te envejezcas y no tengas nada para hacer, antes de que llegues a la muerte. Que te acuerdes del Creador antes de que te desgastes, mientras sos joven. Y el 13 dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que todos tenemos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. ¿A qué conclusión llega? Tenemos que acordarnos del Creador siempre. ¿Y qué otra conclusión? Obedecer. Es el deber del hombre. Dice en Proverbios, mira, hace esto y te va a ir bien. Pasa el tiempo, dice, no sé si te va a ir bien, pero es lo que te corresponde. ¿Sí? Te corresponde obedecer a Dios. Sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados para representar a Dios en la tierra. Cuando desobedecemos no le estamos representando bien. El pecado es una mala representación de Dios en la tierra. Y es un deber, no es una sugerencia. Si les parece, represéntenme en la tierra. No, los humanos representamos a Dios en la tierra. Y es nuestra tarea. Entonces acá Salomón está diciendo, sean sabios, obedezcan a Dios, teman a Dios, porque es lo que les corresponde. Más allá de cómo se sientan, más allá de lo que sienten, más allá de lo que piensen, más allá de lo que parezca, siempre es bueno obedecer a Dios y ser sabio, porque es lo que nos corresponde a nosotros. Aunque toda la vida es confusa, vana, obedecer a Dios, la sabiduría, no es ni confusa ni vana. La sabiduría debe ser buscada y debe ser practicada. Nunca es vana y confusa. ¿Sí? Fíjense que Salomón llega a esta otra conclusión, diferente a la de Proverbios. En Proverbios era, sé sabio y te va a ir bien. Y acá en Eclesiastés dice, sé sabio, no sé si te va a ir bien. Capaz que no. Pero es lo que te corresponde. Teme a Dios. Recordemos que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, por un lado, sé sabio para que te vaya bien. Y después, sé sabio porque es lo que corresponde. La sabiduría nunca es vana. Siempre tiene sentido. Siempre es tu deber temer a Dios, obedecerle. Y saber que Él nos va a juzgar a nosotros por cada cosa que hayamos hecho. Y podemos ir a otro libro sapiensal desde acá, teniendo en cuenta esto. Vamos a ir a Job, ¿sí? Proverbios, sé sabio porque te conviene. Eclesiastés, sé sabio porque te corresponde. Teme a Dios, obedécele. Es tu deber. Y vamos a ir a Job, otro libro sapiensal. Job es particular porque es el libro más antiguo de la Biblia. No es la historia más vieja. La historia más vieja, ¿cuál es? Adán y Eva. Pero Job es el libro más antiguo de la Biblia. No sabemos bien, no tenemos bien muchos detalles de Job, pero podemos inferir que sabía de Adán, sabía del diluvio de Noé y estaba más o menos en los tiempos de Abraham, ¿sí? O muy cerquita antes de Abraham o en los mismos tiempos de Abraham. Y fíjense Job 1 al 5 vamos a leer. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas, e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Y cómo lo vemos a Job acá? ¿Es sabio? Sí. ¿Es poderoso? ¿Es rico? ¿Tiene la aparente felicidad? ¿Hay algo que le falta a Job? ¿Es poco espiritual? Hasta pide perdón por sus hijos por las dudas.
Fíjense que es una persona intachable, exitosa a los ojos humanos, rica, poderosa, espiritual, amada, próspera, respetable, sabio, influyente. Job es una persona muy particular. Pero a partir de acá, la historia de Job tiene sucesos muy raros. La escena siguiente es el cielo. Y estando en el cielo está Dios, sus ángeles, y aparece un ángel caído, el diablo. Y Dios le dice, ¿de dónde venís, Satanás? Vengo de dar vuelta a toda la tierra. Y Dios le contesta, ¿viste que Job? ¿Viste qué bien Job? ¿Viste qué bueno que es? ¿Viste cómo me ama? ¿Viste qué perfecto? Perfecto significa maduro, ¿no? Pero a los ojos de los otros humanos, Job lleva una vida perfecta. Nunca comparándose con Dios sería perfecto. Pero a los ojos humanos, Job lleva una vida perfecta. Linda para ser vivida, linda para ser imitada. ¿Sí? Y Satanás le dice, pero ¿sabes por qué Job es así? Porque vos lo hiciste rico. Entonces Dios le dice, fíjate, sácale todas sus riquezas, sácale todo, y vas a ver que Job no es así por eso. Y el diablo irrumpe en la vida de Job, terrible. Mueren sus hijos, muere su ganado, se lo roban, pierde todo, excepto la esposa, que incluso no era tan buena, porque los consejos de la esposa eran muy malos. Pero le saca todo eso que lo hacía parecer la vida más linda de ser vivida, le saca todo el diablo, todo. Dios le da permiso. ¿Sí? Esto es bueno para saber que el diablo no tiene poder más allá de lo que Dios permite. Dios le da permiso y le saca todo. ¿Y Job maldice a Dios? No. Pero no se queda ahí. Vuelve otra escena y está el Señor con sus ángeles en el cielo y aparece el diablo de nuevo. ¿De dónde venís, Satanás? De dar toda la vuelta a la tierra. ¿Viste que Job no me maldijo? ¿Sabes por qué no te maldijo? Porque tiene salud. Sacarle la salud y vas a ver que me maldice. Y Dios le permite al diablo sacarle la salud. Y Job no le maldice. ¿Sí? Y es bueno porque vemos varias cosas acá. Que Dios es el que manda y el diablo no puede hacer nada sin pedir permiso a Dios. No puede hacer nada sin que Dios lo permita. Y por otro lado vemos que una persona espiritual descansa su felicidad, descansa en sus riquezas, no, en su familia no, en su salud no. Una persona espiritual descansa en Dios. Es un gran ejemplo y nos falta muchísimo, pero es bueno ver que otro vivió cosas peores que yo y era del mismo material que yo y pudo tener en Dios su único deleite y atravesar la situación. Es bueno saber eso, es bueno saber que hubo gente que sufrió más y eso me es útil a mí y me edifica y me sirve. Pero pierde Job su riqueza, su familia, su salud y aparecen unos amigos de Job. Y estos 3 amigos, 4, pero hay 3 que son diferentes, 3 que son viejos y 1 que es joven. Estos 3 amigos vienen y llegan y desde lejos ya se largan a llorar porque lo ven a Job y es irreconocible. Él está sentado en un lugar donde se rasca con tejas, toda su piel lastimada. Es un cuadro deplorable. Antes era ir a la casa de Job y había fiestas, había cultos a Dios, había familia, risa de niños, ganado, riqueza, siervos, todo tan lindo. Y ahora verlo Job en un pozo de ceniza, en la tierra, rascándose con tejas las heridas de su cuerpo, todo lastimado, solo, con una esposa que le da malos consejos. Es tan triste que sus amigos antes de llegar ya se largan a llorar. Sus amigos antes de llegar ya están pensando, ¿cómo puede ser que le pase esto a Job? Y comienza acá una disertación acerca del carácter de Dios. Y dicen cosas muy buenas de Dios, no todas son correctas, pero empiezan a hablar de Dios. Y llegan a una conclusión estos amigos, que era de la poca gente que tenía cerca a Job, llegan a esta conclusión. ¿Sabes por qué te pasa todo esto, Job? Porque sos pecador. Vos sos perverso. Y nosotros no nos damos cuenta, pero vos sos perverso. Y empieza a gestarse esto, en la que los amigos de Job le muestran cómo es Dios, cómo ellos creen que es Dios, y le dicen que ¿por qué está en pecado? ¿Por qué está sufriendo tanto? Porque es pecador. Y empiezan a mostrarle a Job de que todas estas desgracias son porque él no es malo, porque él es perverso, porque él es malvado. ¿Y esto qué produce en Job? Produce un pecado grande en Job. Produce en Job que él piense, no soy tan malo. No, en realidad soy bueno, en realidad soy perfecto, en realidad soy maduro y espiritual. Todas estas cosas no deberían pasarme a mí. Que venga Dios, porque Él me va a dar la razón a mí. Y así transcurre todo el libro de Job, con los amigos culpándole a él y él queriéndose justificar y exponiendo su inocencia y su perfección con un motivo del punto que dice, si Dios bajara me defendería a mí. Ustedes están equivocados.
Y nos podemos identificar en muchas situaciones en Proverbios, en muchas situaciones en Eclesiastés, y también nos podemos identificar con Job. Él va a defender la meritocracia. Él piensa que no merece sufrir, él se defiende, se apoya en su propia justicia, expone una y otra vez que él merece otro tipo de vida, que él merece otras cosas, que él merece una vida buena, placentera, y desea que venga Dios para confirmar lo que él dice de sí mismo. Y aparece Eliú, el amigo más joven, y él estaba esperando, y Eliú dice: ustedes hablaron antes y son más grandes, entonces yo esperaba escuchar sabiduría de la boca de ustedes. Pero no son sabios, solamente son grandes. Y Eliú sí habla bien de parte de Dios. Y sí habla correctamente. Eliú muestra de que los amigos de Job no son sabios y que Job es soberbio por buscar su autojustificación, por pensar que merece otro tipo de vida. Y finalmente, ¿quién aparece en escena? Dios mismo. Dios mismo aparece en la escena y enseña en parte cómo es él y cómo realmente es Job. Fíjense en Job 40. Vamos a leer 40 del 1 al 5. Job 40. Del 1 al 5. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Perdón, estoy leyendo el 42. Vamos al 40, 1 al 5. Entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, ¿pero tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Fíjense que aparece Dios y le hace planteo: ¿vos crees que yo puedo ser criticado por vos? ¿Vos crees que yo soy así como vos me describís? ¿Vos crees que yo puedo defenderte y defender tu integridad, tu inocencia, que vos mereces todo lo bueno? No sabes muy bien quién soy yo, le está diciendo Job, le está diciendo Dios a Job, y también le está diciendo: y no sabes muy bien quién sos vos. O sea, Job no sabía muy bien quién era Dios y no sabía muy bien quién era él mismo. Job pensaba que él merecía todo lo bueno de la vida, que él tenía que vivir un tipo de vida placentera, rica, próspera, feliz, influyente, poderosa. Él pensaba que él merecía un tipo de vida, y esperaba que Dios lo defendiera. ¿Cuántas veces caemos en esta actitud de Job? Y esperar que Dios nos defienda, que Dios nos cuide, pensando que merecemos algo. Y no lo merecemos. Y aparece Dios y le muestra muy bien cómo es Él y cómo es Job mismo. Fíjense Job 42. Job 42. Dice: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. El 5 dice: hasta ahora solo había oído de ti. Esto es lo que le dice Job a Dios. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz temanita, Bildad el sujita y Sofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó. Y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Versículo 11.
Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos les regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia, a la tercera Kerenapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Fíjense qué diferente. Pero ¿sirvió esto para Job? ¿Habrá tenido sentido el sufrimiento de Job? ¿Qué opinan? Yo sé que más de uno quiere ser yerno de Job, después de lo que leímos. Pero ya pasó hace mucho eso. Pero algunos de ustedes y a mí nos puede pasar esto, ¿no? De ver el sufrimiento y decir, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Qué pasa? Si Dios estuviera acá, me defendería. Está mal lo que dicen los demás, que todo esto es culpa del pecado. Eso es una superstición que hemos mencionado muchas veces. Esto de creer que la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad están relacionados con la vida espiritual. Son dos cosas diferentes y van en lugares diferentes según la voluntad de Dios. Pero Job dice, Señor, ¿dónde estás? Vení a defenderme porque yo soy buenito, yo soy inocente, yo no soy como ellos dicen que soy. Vení a defenderme porque yo soy perfecto, soy maduro, soy espiritual. Todo esto que me pasa no lo merezco. Y el Señor le va a decir, ¿quién sos? No sos tan puro como crees. Es más, sos impuro, sos pecador. ¿Dónde estabas? No sos poderoso, no sos tan importante. ¿Dónde estabas cuando yo creaba esto? Y toda la situación va llevando Job a un punto en el cual él tiene que reconocer que es pecador y tiene que arrepentirse. Y hay algunas razones del sufrimiento de Job. Por un lado, la que dice Romanos 15, todo esto es para nuestra edificación. Gracias a Dios, no tengo que vivir la vida de Job. Fíjense que esto es terrible. Pierde su familia, sus riquezas, su salud, todo junto. Generalmente nosotros perdemos una de las 3, pero no las 3 juntas. Él las pierde, en pocos días pierde todo junto. Todo es terrible, todo junto. Entonces nos sirve a nosotros de edificación. Por otro lado, nos deja claro cómo es el tema con Satanás. El sufrimiento de Job nos sirve a nosotros para saber que Satanás está limitado. Por otro lado, ¿conoce mejor Job ahora a Dios o no? Sí. Entonces el sufrimiento tiene otra razón, conocer mejor a Dios. ¿Job se conoce mejor a sí mismo ahora? Sí, y eso es bueno. ¿Los amigos de Job conocen mejor a Dios ahora? Sí. Job, ¿qué hace con sus críticos? Comienza censurándolos y ahora ¿qué tiene que hacer? Orar por ellos. Oh, qué difícil, qué difícil. La verdad que siempre tengo ganas de censurarlos. Pero dice, no, ¿sabes qué tenés que hacer? Más que censurarlos, tenés que orar por ellos. Entonces Job tiene que aprender esto. Y también hay algo más grande. Es dar una pequeña y temporal demostración de que siempre los planes de Dios son los mejores. Fíjense que Job era muy rico, era muy poderoso, era muy influyente, tenía familia, tenía riqueza, pero lo que termina después siendo su vida es el doble. Y es una muestra muy chiquita, muy chiquita, de que lo que Dios decide siempre es mejor, aunque sea a la larga, siempre es mejor. Y vemos estas razones del sufrimiento de Job. Edificarnos a nosotros, mostrarnos a nosotros que Satanás está limitado, permitir que Job conozca mejor a Dios, permitir que Job se pueda conocer mejor a sí mismo, permitir que los amigos de Job sepan mejor que no sabían cómo es Dios y conocerlo mejor. Ver que Job, en vez de censurar a sus críticos, tiene que orar por ellos. Y nos da una pequeña y temporal demostración de que siempre los planes de Dios son los mejores, siempre. Y volviendo a lo troncal que estamos usando, que es la sabiduría, en el principio, sé sabio, te conviene. Proverbios. Eclesiastes, sé sabio, es lo que te corresponde. Y acá, sé sabio, la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra. Conoce a Dios, conoce a Dios. Y Job prosperó y aprendió a disfrutar de la sabiduría de Dios.
¿Y cuál es nuestra verdadera prosperidad para nosotros los cristianos? ¿Cuál es nuestra mayor prosperidad en la tierra? Conocer a Dios, obedecerle. Básicamente las dos cosas tienen que ver con algo. Dios quiere que el humano le represente a Él en la tierra. Nuestra prosperidad es representarle bien, es alejarnos del pecado y representarle bien. ¿Quién le representó de manera perfecta? Jesús. O sea que nuestra prosperidad es crecer a imagen y semejanza de Jesús. Esa es nuestra mayor prosperidad. Y nuestra mayor prosperidad es tener esto de estar creciendo según Cristo y por otro lado crecer en salvación, mejor dicho, ser salvos y crecer en esperanza. Vamos a Romanos 8. En Romanos 8. Parte de mi prosperidad es ser salvo. Gran parte de mi prosperidad es tener esperanza también. Fíjense Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Es el espíritu de Eclesiastés esto? ¿Es lo que Eclesiastés está sintiendo? ¿Es lo que Salomón siente en Eclesiastés? No. Fíjense que Pablo, ya más cercano a nosotros, luego del Evangelio, ¿en dónde tiene sus ojos? En la eternidad. Dice, nada de lo que sufrimos hoy se compara con la gloria que viene. ¿En dónde está nuestra esperanza? En la eternidad. ¿Dónde está nuestro ojo? En la eternidad. ¿Dónde está todo lo bueno para nosotros? En la eternidad. Y eso nos llena de esperanza, saber que allá todo lo malo se termina. Y vamos a leer del 28 al 38. Y sigue hablando de nuestra prosperidad, nuestra verdadera prosperidad. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Esa es nuestra mayor prosperidad. No solo ser salvos, no solo tener esperanza, sino saber que todo sucede según un propósito, hacernos más parecidos a Jesús. Fíjense el versículo 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. El 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. 36. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. El 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué le faltaba a Salomón? Ver esto. ¿Qué le faltaba a Salomón en Eclesiastés? Ver esto. ¿Qué le faltaba a Job? Ver esto. Pero todos ellos esperaban esto que nosotros tenemos. Nuestra mayor prosperidad es representar mejor a Dios en la tierra. Nuestra mayor prosperidad es saber que todos los sufrimientos, que todo eso que parece vano, no es vano. Está siendo usado por Dios para formar a Cristo en nosotros. Ningún sufrimiento es vano. Nada en la vida es vano. Todo tiene sentido. Está siendo usado. Es la herramienta que Dios eligió para formar a Jesús en nosotros. Entonces no podemos encarar la vida como en Proverbio, hacé lo bueno para que te vaya bien acá en la tierra. No, hacé lo bueno, como dice Eclesiastés, porque te corresponde.
Hacé lo bueno incluso cuando sufras, como Job. Hacé lo bueno y busca siempre conocer más y mejor a Dios. Hacé lo bueno porque Dios quiere que le representes en la tierra. Y bien, te ha honrado como ser humano. Sos superior a todos los animales. Y te ha honrado con esto. Sos el representante de Dios en la tierra. Y todo tiene sentido. Su sabiduría no es vana ni confusa. Su sabiduría no es para un bienestar terrenal y pasajero. Su sabiduría es para un bienestar nuestro eterno. Producir nuestra salvación, producir nuestro crecimiento, nuestra madurez, darnos esperanza y salvación. Y de manera cortita, teniendo en cuenta esta parte de Romanos 8 que la tenemos que incorporar a nuestras vidas, vamos a leer un salmo, el Salmo 111. Salmo 111. Salmos es un libro de poesías y alabanzas a Dios, escrito principalmente por David, pero también hay otros salmistas, algunos que no le tenemos el nombre. También está Asaf, está Salomón, está Moisés, pero la mayoría los escribió David. Los israelitas usaban esto a modo de himnario. ¿Vieron cómo tenemos la hojita hoy? Bueno, para los israelitas esto era el himnario, el cancionero de Israel, los salmos. Hay iglesias incluso que lo único que cantan son salmos. Lo único que cantan son salmos. No cantan ningún otro tipo de canción. Y vemos que los salmos expresan los sentimientos humanos frente a la vida y frente a la relación personal con Dios. Algunos incluso son profecías acerca de Jesús, por ejemplo el Salmo 22. Pero teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy, lo que hemos visto cómo la sabiduría era importante, que era la manera de vivir correctamente, que la sabiduría, a pesar de ser vana, podemos descansar en la sabiduría de Dios, y Dios nos pide a nosotros que le temamos, que le obedezcamos, que no pequemos, que le conozcamos, y es ser sabio, obedecer a Dios. Ver que por más que haya sufrimiento, Dios siempre es más sabio que nosotros y tenemos que descansar en su sabiduría. Podemos hacer lo que hubiera hecho Israel, por ejemplo, con este salmo, el Salmo 111. Alabar a Dios por su sabiduría. 111. Alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. ¡Qué santo e impotente es su nombre! Imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Y vemos que esto sería para nosotros la conclusión. Él nos enseña cómo ser sabios. Ser sabio nos conviene. Ser sabio nos aleja del pecado. Ser sabios demuestra que Dios se nos ha acercado a nosotros. Ser sabio nos lleva a descansar en que la sabiduría de Dios siempre es mayor que la nuestra. Aunque no veamos todo, podemos ser sabios descansando en la sabiduría de Dios. En su sabiduría Él nos salvó. En su sabiduría toda nuestra vida tiene sentido, incluso cuando sentimos que no es así. En su sabiduría nos dio esperanza y salvación. En su sabiduría presentó en Cristo un pacto eterno a favor nuestro. Lo alabemos para siempre. Él es sabio y nos ha amado. Alábenlo para siempre, como decía el Salmo 111.